Este caso no solo dejó profundas huellas en la crónica criminal, sino que se convirtió en uno de los juicios más sensacionales, que parecía una obra de teatro. Sin embargo, en esta historia nada fue actuado. Conmocionó al público por su crueldad. Particularmente inquietante es el hecho de que el perpetrador ya está en libertad. Todos los acontecimientos durante la investigación fueron transmitidos en vivo por la televisión británica. Prácticamente todo el país siguió el juicio. Para la principal acusada de esta historia, el juicio se convirtió en una especie de estreno. Fue la primera británica cuya sentencia fue prácticamente transmitida en vivo. Sunil y Deborah Eben formaron su familia en 1990 después de conocerse en la Facultad de Medicina. Sunil, nacido en Chicago, siguió los pasos de su padre, un pediatra. Él mismo se convirtió en anestesiólogo, mientras que su esposa trabajaba como oftalmóloga. En 1994, la pareja tuvo a Brandon y desde ese momento, la carga para los jóvenes padres aumentó considerablemente. La familia vivía en un barrio elegante de Boston, Massachusetts. Provenían de familias respetables. Sus padres habían llegado lejos en el campo de la educación y la medicina. La joven pareja se esforzaba por repetir este éxito e invertía mucho tiempo en estudios y trabajo. En su hermosa y acogedora casa reinaba la prosperidad, pero faltaba tiempo para las tareas domésticas. Para facilitar la vida cotidiana, decidieron contratar a una ama de llaves que viviera con ellos. Una persona así normalmente se convierte casi en un miembro de la familia y combina las tareas de niñera y ama de llaves. A diferencia de una niñera común, ella estaba constantemente en la casa. Pronto, Deborah se enteró de su nuevo embarazo. Incluso trabajando a tiempo parcial, todavía lograba asistir a cursos de formación continua. No era fácil combinar las obligaciones profesionales con el cuidado de la familia. Las amas de llaves, a quienes se les imponían muchas obligaciones, a menudo no podían mantener este ritmo. Después de cambiar 3 niñeras anteriores, la familia invitó a Louise Woodward de Cheshire, Inglaterra. Antes de mudarse a los Estados Unidos, vivía con sus padres. Louise no tenía formación especial, pero tenía una excelente conexión con los niños pequeños. La joven se registró en una agencia de empleo como niñera y ayudante doméstica. Se cree que fue precisamente esta organización la que la ayudó a establecerse en Boston y encontrar trabajo. En diciembre de 1996, Louise comenzó a trabajar en la familia EPN, donde el más pequeño, Matthew, tenía 8 meses. En ese momento, la niñera ni siquiera tenía conocimientos básicos sobre el cuidado de niños pequeños. No sabía cambiar pañales ni conocía las particularidades del cuidado de niños tan pequeños. Todo tuvo que aprenderse desde cero, y la capacitación duró solo 3 días. Sobre los hombros de Louise no solo pesaba el cuidado de Matthew, también cuidaba a Brendan, que tenía 2 años, y realizaba las tareas domésticas. Las dificultades surgieron casi de inmediato. A la ayudante le resultaba difícil manejar la cantidad de tareas y adaptarse al apretado horario de la familia. Un horario tan apretado no correspondía en absoluto a los sueños de Luisa sobre un viaje a América. Quería llenar su vida de aventuras y no pasar todo su tiempo trabajando. Cuando solicitó el trabajo de niñera, la joven solo pensaba en el salario, sin reconocer la seriedad de esta posición. El cuidado de niños pequeños de 8 meses y 2 años requería una preparación seria, conocimientos sólidos y gran responsabilidad. Era difícil esperar tal nivel de competencia de Luisa sin formación especial y experiencia práctica. Sin embargo, Sunil y Deborah, agotados de buscar ayuda, aceptaron su solicitud. Se vieron atraídos por los honorarios favorables de Luisa, aunque necesitaban una ayuda doméstica y niñera calificada. La joven cuidadora apenas tenía elección. Después de fracasos en otras familias,
La agencia amenazaba con despedirla. Necesitaba mantener este trabajo para tener un ingreso estable. Pero Luisa quería salir, reunirse con amigos e ir a fiestas. Al principio, se sumergió completamente en su trabajo y solo ocasionalmente daba paseos por Boston para disfrutar de la vida urbana. Pero gradualmente, la niñera comenzó a evadir sus deberes cada vez más frecuentemente. Pedía constantemente días libres y solo pensaba en divertirse. En lugar de cuidar a sus encargados, podía pasar horas hablando por teléfono con sus parientes de Gran Bretaña. Un día, el padre de familia llegó temprano a casa y encontró a los pequeños sin supervisión. La niñera regresó más tarde de otra fiesta. Por supuesto, los padres estaban insatisfechos. Hablaron con la joven y establecieron reglas estrictas, pero no ayudó. Los Ipen la consideraban irresponsable y no querían pagar por este nivel de servicio. Algunos días antes del incidente, las relaciones se tensaron particularmente. Luis habló abiertamente con sus empleadores sobre su aversión al trabajo como niñera y su falta de voluntad para tener hijos propios, debido a las dificultades con ellos. Pero pidió que no la despidieran, citando su situación financiera precaria. Los esposos intentaron disciplinar a la ayudante con nuevas reglas. El 3 de febrero de 1997, Deborah Ipen le sugirió a Luis que se fuera si algo no le gustaba. La niñera comenzó a objetar y prometió aceptar condiciones más estrictas. Los esposos estuvieron de acuerdo, pero introdujeron una nueva regla para la siesta. No más tarde de las 3 de la tarde, para no perturbar el descanso nocturno. Al día siguiente, el 4 de febrero, Luisa se quedó sola con los pequeños cuando los esposos se fueron a trabajar. Según sus palabras, el más pequeño estaba inquieto desde la mañana. Lo bañó y lo acostó a dormir. A las 3:15, cuando entró en la habitación, notó que el pequeño respiraba de manera extraña. Lo llevó a la sala de estar, intentó ayudar, pero no pudo contactar a los padres. Solo a las 3:45 llamó al número de emergencia 911 y reportó problemas respiratorios en el pequeño. Los servicios de emergencia lo llevaron inmediatamente al hospital infantil. En el hospital, los médicos determinaron que el estado de Matthew era mucho más grave de lo reportado en la primera llamada. El examen mostró una extensa lesión en la zona de la cabeza, graves complicaciones internas y una muñeca lesionada. Los médicos también confirmaron la presencia de restos de comida en las vías respiratorias. El paciente fue llevado inmediatamente al quirófano, donde se realizó una compleja intervención. Después, fue conectado a equipos especiales, ya que Matthew se encontraba en estado inconsciente. Los especialistas experimentados concluyeron que tales lesiones podrían haber sido causadas por movimientos bruscos y un fuerte impacto en la cabeza. Durante movimientos rápidos, una cabeza no fijada hace movimientos oscilantes, lo que puede llevar a graves consecuencias para la salud. Esto ocurre porque el cerebro se mueve dentro del cráneo y desencadena procesos indeseados. Los adultos a veces realizan tales acciones por desesperación, porque no saben cómo calmar a un bebé que llora. Sin embargo, esto solo empeora la situación. El bebé llora aún más fuerte. La exposición prolongada puede llevar a consecuencias irreversibles. Tales casos ocurren con más frecuencia en niños muy pequeños. Alrededor de las 4 de la tarde, Deborah, la madre del niño, notó una llamada perdida de Luis que había llegado cerca de las 3:15. También descubrió un mensaje de la niñera marcado como urgente. La mujer dejó inmediatamente a su paciente en el hospital y se puso en contacto con Luis, quien le informó sobre el incidente. Al enterarse de las noticias, la madre se alteró extremadamente, abandonó apresuradamente su lugar de trabajo y corrió hacia el centro médico donde habían llevado a su hijo. En el camino, la mujer no dejó de esperar que Matthew estuviera bien. Al llegar al hospital, se presentó como profesional médica con la formación correspondiente y pidió permiso para examinar al paciente. Como oftalmóloga,
notó inmediatamente serios cambios en el área de los ojos del pequeño. En ese momento, el personal médico contactó a las autoridades debido al preocupante estado del paciente, y estos se dirigieron a la casa de la familia Ipon para hablar con la cuidadora. Encontraron a Luisa en casa, donde cuidaba de otro niño. La joven parecía agitada y deprimida. Contó que Matthew había estado inquieto desde temprano en la mañana y había llorado frecuentemente. Todos sus intentos de calmarlo habían sido infructuosos. Al final de la conversación, Luisa admitió que posiblemente había sido demasiado severa. Cuando el pequeño no dejaba de llorar, se sintió desconcertada y no sabía qué hacer. Al intentar calmarlo, meció a Matthew demasiado fuerte. En un momento de desesperación, lo colocó descuidadamente en la cama con toallas y más tarde, cuando lo llevaba al baño, se le resbaló de las manos y golpeó contra el suelo. Sus palabras parecían particularmente inquietantes dado el grave estado de Matthew. Al día siguiente, las autoridades policiales arrestaron a Luis y presentaron cargos por acciones ilegales. Mientras tanto, los médicos no observaron mejoría en el estado de Matthew y no dieron pronósticos optimistas. Los médicos opinaban que incluso en caso de recuperación, las consecuencias para su salud serían irreversibles. Los esposos Eppen, que tenían formación médica, reconocieron la gravedad de la situación. El 9 de febrero de 1997, Sunil y Deborah Eppen tomaron la difícil decisión de suspender el soporte médico para Matthew. Después de esto, los cargos contra Luis se volvieron mucho más graves. Se le negó la libertad bajo fianza hasta el juicio, pero ella continuó insistiendo en su inocencia y afirmando que había sido un accidente. Antes del inicio del juicio, el 7 de mayo de 1997, Louise Woodward accedió a someterse a una prueba del detector de mentiras. Durante la prueba, fue interrogada sobre los eventos de aquel día. Negó cualquier participación en el incidente, y el especialista confirmó la veracidad de sus respuestas con una probabilidad del 95%. El 7 de octubre de 1997 comenzó un complicado proceso judicial en Cambridge, Massachusetts. En él participaron muchos expertos médicos. En la sala del tribunal se desarrolló una animada discusión sobre el estado de Matthew y las acciones de la niñera. La mayoría de los expertos dudaban de la versión de Luis sobre un incidente accidental. En su opinión, la naturaleza de las lesiones sugería un incidente más grave. La defensa presentó contraargumentos señalando que los problemas de salud de Matthew habían comenzado varias semanas antes del incidente, incluso antes de que la niñera llegara a su casa. El abogado sugirió una posible participación de los padres, Sunil y Deborah Eppen, en el cuidado inadecuado. Sin embargo, Luis afirmó que no había notado problemas previos en Matthew. La niñera informó que Matthew se había caído cerca de las escaleras el día anterior al incidente. También explicó el malentendido lingüístico. Como británica, usaba la palabra put, queriendo decir que había colocado a Matthew cuidadosamente y no que lo había dejado caer, como podría entenderse en el inglés americano. La defensa señaló la ausencia de signos externos de un incidente, lo que podría indicar un incidente menos grave que el alegado por la acusación. Los expertos también señalaron que algunos signos apuntaban a un origen más temprano de los problemas de salud, aunque los padres lo negaban. Los abogados sugirieron que las acciones podrían haber sido provocadas por un estado de pánico. La niñera, en su confusión, intentó ayudar a su protegido. Desafortunadamente, el menor de los hermanos no pudo testificar debido a su corta edad. No entendía lo que había sucedido y a menudo preguntaba a sus padres por su hermano mayor. En los procedimientos judiciales, Louise Woodward mostró un comportamiento inusual. Cuando demostraba sus acciones de aquel día, sonrió inapropiadamente varias veces, lo que se explicó por el fuerte estrés. La defensa señaló su juventud y cómo los eventos habían afectado su psique.
También negó sus declaraciones originales a los investigadores. La niñera se quejó de la excesiva carga en la familia Eapen. Según sus palabras, había venido a los Estados Unidos para vacaciones y diversión, no para un trabajo tan agotador. Sin embargo, la acusada insistió en que no tenía nada que ver con el incidente. Aseguró que nunca había mostrado agresión hacia sus protegidos. Ante el tribunal comparecieron los familiares de Louise desde Gran Bretaña y la describieron como una persona suave y controlada. Hablaron de su religiosidad, su vegetarianismo y su pasión por tocar el clarinete. Sin embargo, sus conocidos americanos la caracterizaron de manera diferente, como una fiestera. Ante el tribunal testificaron 3 ex-empleadores que la habían despedido por incompetencia e irresponsabilidad. La fiscalía destacó especialmente las inconsistencias temporales en las acciones de la niñera. A las 3:15, descubrió que Matthew no mostraba signos vitales. Comenzó con medidas de auxilio e intentó contactar a los padres, pero no respondieron. Solo después de media hora, finalmente llamó a emergencias. Louise respondió que estaba confundida por el estrés y que intentó durante mucho tiempo lidiar con la situación por sí misma. Durante todo el juicio, Louise se comportó inusualmente tranquila, incluso sonriendo a veces, pero nunca mostró remordimiento por lo sucedido. Cuando hablaba de sus protegidos de la familia Eben, los describía como encantadores. El juicio fue transmitido en vivo por la televisión británica. Casi todo el país siguió el desarrollo del caso, con muchos espectadores apoyando a la niñera. El 30 de octubre de 1997, el jurado declaró culpable a Louise. Ella se dirigió al juez pidiendo clemencia. Por favor, no me obligue a pasar toda mi vida en prisión por algo que no hice. Pero sus súplicas fueron en vano. El tribunal la condenó a cadena perpetua con la posibilidad de solicitar la libertad después de 15 años. Durante la sentencia, Louise no pudo contener las lágrimas y no podía creer lo que estaba sucediendo. Repetía, ¿por qué? No he hecho nada. Hasta el último momento creyó que sería absuelta. Su madre apoyó a su hija durante el juicio y habló de un grave error judicial. De hecho, las opiniones del jurado estaban inicialmente divididas. Algunos creían que Louise no estaba involucrada en el incidente y que todo se debía a un trauma antiguo. Sin embargo, después de deliberar, llegaron a una decisión unánime sobre su participación. Más tarde se supo que aquellos que se inclinaban por la absolución fueron convencidos de aceptar el veredicto de culpabilidad. Este caso causó gran revuelo público tanto en Estados Unidos como en el país de origen de la acusada, Gran Bretaña. Los habitantes del Reino Unido recaudaron activamente dinero para apoyar a la niñera y sus familiares. La suma total de donaciones alcanzó aproximadamente $500,000. En todo el país se realizaron grandes manifestaciones en apoyo de Louise. Los participantes abogaban por su liberación. 10 días después de la sentencia, el juez revocó la decisión anterior. Para entonces, Louise había pasado aproximadamente 8 meses en prisión. Después de revisar cuidadosamente los archivos del caso, la nueva jueza concluyó que lo sucedido se debió a la inexperiencia e inmadurez de Louise, y no a una mala intención. Fue sentenciada al tiempo ya cumplido de 289 días, lo que significó su liberación inmediata. Los partidarios de Louise recibieron esta noticia con gran entusiasmo. El ambiente era festivo, aunque lo sucedido con el pequeño Matthew quedó en las sombras. Parecía olvidado, aunque la joven no tenía culpa directa del incidente. Los padres de Matthew intentaron conseguir justicia, y el fiscal estaba convencido de una larga sentencia de prisión para Louise. Mencionó un caso similar del año anterior, donde el acusado aún permanece en prisión. ¿Por qué solo esta niñera obtuvo la libertad?, se preguntó el autor. En su opinión, esta decisión parecía injusta y contradictoria, considerando que Louise Woodward pasó menos tiempo en prisión de lo que Matthew Eapen vivió.
La familia Appen presentó una demanda civil que se resolvió en los tribunales. La niñera aceptó entregar todos los fondos recaudados en este caso sensacional, incluyendo los ingresos de publicaciones y entrevistas, a la familia afectada. En 1998, la ex niñera regresó a su ciudad natal en Gran Bretaña. Más tarde se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad South Bank de Londres. Explicó su elección de carrera por su intensa participación en cuestiones legales durante el juicio. En el año 2002, Louise se graduó con honores y comenzó su carrera como abogada, pero después de un año abandonó la práctica legal y se convirtió en profesora de baile. Más tarde unió su vida con el empresario Anthony Elkis, propietario de una empresa de transporte, y en 2014 tuvieron una hija. Escribió varios libros y apareció frecuentemente en los medios para contar su historia. En entrevistas, Louise siempre enfatizó su no participación en el incidente con su protegido y consideró su arresto un error. En su opinión, el sistema judicial estadounidense siempre busca culpables. Sin embargo, se mostró agradecida de que la justicia aclarara la situación. Hoy, Louise, de 45 años, lleva una vida normal sin remordimientos, y muchos apoyan su posición. Los padres de Matthew, Deborah e Isunil Ipen, por su parte, enfrentaron la condena social. Fueron criticados por prestar demasiada atención a sus carreras y descuidar el cuidado familiar. Muchos no entendieron su decisión de contratar a una ayudante inexperta solo porque era más económica. Debido a la repercusión pública, la familia Ipen se mudó y mantiene su nueva dirección en estricto secreto. Se sabe que tuvieron 2 hijos más, a quienes Deborah ahora cría ella misma, prescindiendo de niñeras. Los padres de Matthew establecieron una fundación benéfica en el Hospital Infantil de Boston para mejorar la seguridad y el bienestar de los niños. Los expertos modernos señalan que pueden surgir complicaciones incluso con impactos menores. El incidente con la joven futura madre provocó una onda de choque en toda la ciudad y obligó a los residentes a quedarse en casa. Las investigaciones posteriores revelaron una verdad estremecedora. Este incidente era un eslabón en una cadena de misteriosos acontecimientos recientes. Aunque los investigadores lograron arrestar a varios perpetradores, muchas circunstancias siguen envueltas en misterio. Los experimentados investigadores que trabajan en este caso llegan cada vez más a una conclusión inquietante. Quien está detrás de todo continúa su peligroso juego sin ser detectado. A pesar de todos los esfuerzos de la policía, las preguntas más importantes siguen sin respuesta, y la evidencia sugiere que la historia está lejos de terminar. En la pequeña ciudad de Muskegon, en el estado de Michigan, comenzó en 1987 la historia de Amanda Blackburn. Pasó su juventud en Indianápolis hasta que la familia decidió mudarse a la vecina Acker en 1995. El camino educativo de Amanda la llevó primero a la Academia Cristiana en Elkhart, donde se graduó con éxito en 2006. Después continuó sus estudios en Florida en el Colegio Cristiano de Pensacola. Allí el destino le dio un regalo especial en 2008, el encuentro con un joven llamado Davy Blackburn. Su encuentro fue extremadamente romántico. A través de un amigo común que organizó una cita a ciegas, pasaron su primera noche en un concierto de música cristiana, que se convirtió en el comienzo de su hermosa historia. Entre los jóvenes surgió inmediatamente una conexión especial y comenzaron a verse. Davy, que era estudiante de teología y se preparaba para ser pastor, compartía con Amanda su profunda fe en Dios. Su relación se desarrolló a distancia durante varios años, lo que trajo ciertas dificultades. Pero no temían los obstáculos y trabajaban juntos para fortalecer su conexión. La pareja se tomó muy en serio la construcción de su relación e incluso buscó consejo de un consejero familiar. Las personas de su entorno notaban la extraordinaria bondad de Amanda
su alma luminosa y su gran corazón. Los conocidos a menudo hablaban de lo armoniosamente que se complementaban. En su vida juntos se unieron el amor, la fe y la comprensión mutua perfecta. Amanda y Davey crearon una conexión verdaderamente feliz basada en sentimientos sinceros y valores compartidos. La historia de esta pareja comenzó con su boda el 1 de agosto de 2008. Los recién casados, Davey y Amanda, decidieron establecerse en Carolina del Sur, donde él trabajaba como pastor en la iglesia New Spring. Su vida estaba llena de planes y sueños para el futuro. 4 años después, en 2012, se mudaron a Indianápolis. Allí, la pareja fundó su propia iglesia que se centraba en el trabajo con la generación joven. Pronto su familia creció. Nació su hijo Weston. Menos de un año después, Amanda se enteró de su segundo embarazo. Siempre irradiaba bondad y calidez, creaba un hogar acogedor y cuidaba de sus seres queridos. Pero el destino tenía otros planes. La mañana del 10 de noviembre de 2015 comenzó como de costumbre. Davey se despertó a las 4:30 y se dirigió hacia las 6 al gimnasio local para su entrenamiento habitual. Amanda se quedó en casa con el niño. Según su testimonio, dejó la puerta de entrada sin cerrar con llave. El entrenamiento duró aproximadamente 1 hora y terminó a las 7:10. De camino a casa, Davey habló por teléfono con un amigo y se sumergió en la conversación. Cuando llegó a casa a las 7:30, decidió no entrar inmediatamente para no molestar a Amanda y Weston mientras dormían. Se quedó en el coche y continuó la conversación telefónica. Solo a las 8:20, después de terminar la llamada, Davey entró a la casa por la puerta principal. En la sala de estar encontró a Amanda, de 28 años, tendida inmóvil en el suelo. Su ropa parecía extrañamente desordenada. La vista dejó al hombre paralizado. Cuando volvió en sí, lo primero que hizo fue buscar a su hijo. Al llegar al primer piso, comprobó aliviado que Weston dormía pacíficamente e ileso en su cuna. Inmediatamente después, Davey marcó el número de emergencia 911. Cuando los servicios de emergencia llegaron a la casa, Amanda se encontraba en estado crítico. Los paramédicos la trasladaron inmediatamente al hospital. Un detalle importante era que la joven estaba embarazada de 12 semanas. Los médicos hicieron todo lo posible y conectaron todos los equipos médicos disponibles. Desafortunadamente, a pesar de todos los esfuerzos médicos, al día siguiente, el 11 de noviembre, no pudieron salvar ni a Amanda ni a su hijo nonato. Durante la investigación de la escena del crimen, los técnicos forenses encontraron los efectos personales de Amanda esparcidos sobre la mesa de la cocina. Tarjetas de crédito, billetera y bolso. También había un paquete de puros que, según Davey, no pertenecía a nadie de la familia. Ni él ni su esposa tenían ese hábito. Cerca de donde encontraron a Amanda había una lámpara volcada. La situación en la casa indicaba una seria confrontación. En la llamada de emergencia al 911, Dave reportó la lesión de su esposa. El examen médico reveló que la lesión fue causada por el uso de un arma de fuego. Los expertos documentaron 3 heridas, en el área del brazo izquierdo inferior, la parte superior de la espalda y en la región occipital. Todos estos detalles indicaban que Amanda había ofrecido resistencia. No se encontraron signos de un asalto específico. Según los investigadores, el perpetrador podría haber tenido tales intenciones, pero algo impidió su ejecución. Los especialistas examinaron minuciosamente cada rincón de la casa. Se tomaron muestras biológicas cerca de la escena del crimen. Además, los expertos aseguraron partículas de piel bajo las uñas de Amanda para un examen posterior. En la sala de estar, los investigadores encontraron un rollo de cinta aislante y auriculares que podrían convertirse en pruebas importantes en la investigación. Los investigadores encontraron el teléfono móvil de Amanda en su habitación.
Una notificación bancaria llegó a las 7 horas y 53 minutos, actividad inusual de la tarjeta. Alguien había retirado dinero del cajero automático. Al revisar su billetera se descubrió, faltaba dicha tarjeta bancaria. Los acontecimientos posteriores aclararon el incidente. Esa mañana se recibieron varias llamadas inquietantes del barrio donde vivían Amanda y Davey. El 10 de noviembre a las 5 horas y 23 minutos de la mañana, la vecina de Amanda reportó el incidente en su apartamento a los servicios de emergencia. Según la mujer, el ruido la despertó alrededor de las 4:30. Cuando notó que su teléfono había desaparecido de su dormitorio, fue a revisar el apartamento y alcanzó a ver a desconocidos saliendo del edificio por la puerta de cristal. Al hacer un inventario, echó en falta un portátil, un bolso y llaves. El apartamento estaba revuelto con plantas de interior volcadas. Más tarde se descubrió que también había desaparecido un coche del estacionamiento. Los intrusos habían utilizado las llaves encontradas en el apartamento. Esta información despertó el interés de los investigadores. Al revisar las grabaciones de vigilancia del lugar del incidente, vieron a dos desconocidos entrando mientras un tercero esperaba en la entrada. Es notable que durante el incidente mismo, la cámara estaba desactivada. A las 8 horas y 17 minutos se recibió otra llamada de emergencia, esta vez de un residente de la misma calle donde vivían Amanda y Davey. Él también informó sobre visitantes no invitados. Este vecino también tenía instalada una cámara, pero fue desactivada a las 5 horas 36, lo que impidió obtener grabaciones útiles. La lista de objetos desaparecidos era inusual. Además de 4 televisores, un portátil, un collar de perlas de Tiffany y un suéter rosa, faltaba un control remoto. Como no había cámaras de vigilancia cerca de la casa de Amanda, los investigadores tuvieron que proceder de otra manera. Comenzaron con un interrogatorio puerta a puerta en el vecindario y preguntaron a los residentes sobre incidentes inusuales esa mañana. Sus esfuerzos dieron fruto. Un residente compartió información importante. Alrededor de 1 hora antes de las 7 de la mañana, notó a un transeúnte sospechoso con una sudadera negra con capucha que ocultaba cuidadosamente su rostro bajo la capucha. Esta persona se movía en las inmediaciones de la residencia de Amanda. Otro testigo confirmó que también había visto a un extraño caminando por la calle hablando por teléfono en voz alta. Alrededor de las 7, un tercer testigo observó una escena extraña. Un desconocido enganchó un vehículo ajeno a su auto y se fue conduciendo. Afortunadamente, este momento fue captado por una cámara de la calle. Otra vecina compartió observaciones inquietantes. Cuando estaba en casa alrededor de las 6:40, escuchó 2 ruidos fuertes que sonaban como estallidos, seguidos de un grito femenino. Naturalmente, el esposo de Amanda fue el primer sospechoso. Sin embargo, él afirmó que estaba en el gimnasio en ese momento. Los investigadores tuvieron que verificar su declaración. Se dirigieron al club deportivo para verificar la presencia de Davey allí. Su presencia en el gimnasio fue confirmada. Su entorno describió a Davey exclusivamente de manera positiva. Un pastor digno, un padre de familia ejemplar. Los familiares rechazaron categóricamente la posibilidad de su participación en conflictos domésticos. Los oficiales exoneraron al esposo. Paralelamente comenzaron a buscar el auto que se había llevado, esperando que esta pista condujera a la resolución. El vehículo fue encontrado bastante rápido. Estaba estacionado al borde de la calle, no lejos de la casa de Amanda. Al examinar el interior, llamó la atención un recibo de cajero automático encontrado en el suelo del lado del pasajero. El documento mostraba una transacción fallida a las 6:36 de la mañana. Los últimos dígitos de la tarjeta en el recibo coincidían con el número de tarjeta de Amanda. Este descubrimiento confirmó la conexión entre todos los incidentes. Aparentemente, Amanda se había encontrado accidentalmente con un intruso en casa que originalmente solo quería robar objetos de valor.
La investigación reveló que varias personas estaban involucradas en este incidente. Esto fue confirmado por las grabaciones de vigilancia de la casa que fue allanada. Un hallazgo interesante fue un suéter rosa de mujer, encontrado en el asiento del conductor del vehículo confiscado. Durante el registro del maletero de este coche, se encontraron un control remoto, un suéter verde de hombre talla 20 XL, un juego de ropa de cama y una bolsa de naranjas. Los expertos tomaron muestras del suéter y de varios lugares del interior del vehículo. Durante la investigación, se descubrió que los visitantes no invitados aparecieron en la casa casi inmediatamente después de que el esposo de Amanda, Dave, se fuera al gimnasio. Después de 30 minutos, alguien intentó usar la tarjeta bancaria de la propietaria. Los oficiales localizaron el cajero automático donde se intentó retirar $500 a las 6:36 de la mañana. Al revisar las grabaciones notaron a un desconocido conduciendo un Chrysler Sebring plateado. El mismo coche fue grabado por las cámaras cerca de la casa de Amanda. La persona en el cajero automático ocultaba su rostro con un suéter rosa y una capucha. En las grabaciones de un cajero automático cercano apareció el mismo desconocido. Allí logró retirar $400 a las 6:54 de la mañana. Para el 17 de noviembre, los resultados del análisis estaban listos. Después de una verificación en la base de datos, se encontró una coincidencia. Los datos apuntaban a Jalyn Watson, de 21 años. Acababa de ser liberado. El 6 de agosto fue liberado anticipadamente de su detención por allanamiento de morada. Al investigar sus redes sociales, los investigadores descubrieron una conexión con Diane Gordon, de 24 años. Por una coincidencia sorprendente, él también había sido liberado recientemente bajo libertad condicional por un delito similar. Se descubrió que habían trabajado juntos anteriormente. Estos dos se convirtieron en los principales sospechosos del caso. El análisis de sus datos telefónicos mostró que los dispositivos fueron detectados desde las 4:40 de la mañana por una torre de telefonía cerca de la primera casa donde entraron los intrusos. Luego, la señal se movió a una torre cerca de la residencia de Amanda. Después, los teléfonos fueron registrados en el área del mismo cajero automático donde se usó la tarjeta extraña. Durante la investigación, los oficiales descubrieron un número de teléfono móvil adicional que se movía por la misma ruta esa misma mañana. La propietaria era la hermana de un joven, Larry Taylor Jr., de 18 años. El joven ya había tenido problemas con la ley. Había sido previamente acusado de comportamiento inapropiado tras un incidente con una mujer en un estacionamiento. Cuando los investigadores visitaron a la hermana de Larry, ella compartió información importante. Jalyn, Diane y su hermano eran amigos desde hace mucho tiempo que frecuentemente hacían cosas juntos. La noche anterior al incidente, los tres estuvieron en su apartamento y lo abandonaron alrededor de las 3:30 de la madrugada del 10 de noviembre. Durante la inspección del lugar, los investigadores notaron un chaleco oscuro. La joven confirmó que era la prenda favorita de Jalyn, que llevaba esa mañana. La misma prenda también se observó en las grabaciones de las cámaras de la calle. Además, la hermana entregó a los oficiales equipo de tiro que Jalyn o Diane habían dejado debajo de su cama. El dispositivo fue enviado para su análisis. Más tarde se presentó otro testigo que quería permanecer anónimo. Informó haber visto al trío esa mañana, con Larry llevando un objeto. Según su testimonio, Jalyn efectivamente llevaba el chaleco oscuro. El informante describió detalladamente cómo el grupo entró en la primera casa. Mientras la propietaria dormía, se llevaron el teléfono y las llaves del coche. Conscientes del riesgo de ser descubiertos, habían desactivado previamente las cámaras de seguridad. Según el informante, Larry expresó la intención de actuar contra la mujer, ya que temía haber sido captado por las cámaras o que ella podría haberlo visto. Sin embargo, Jalyn y Diana lo disuadieron.
lo que salvó a la propietaria de la casa de sufrir daño. Pero el grupo no se contentó con esto. En busca de más botín, entraron en una segunda casa. Insatisfechos con el resultado, se dirigieron al apartamento de Amanda. El informante precisó que solo Larry y Jaylin entraron, mientras Diane esperaba en el coche en la entrada. Después de una investigación exhaustiva, las autoridades arrestaron a 3 sospechosos: Larry, Jaylin y Diane. Se presentaron cargos graves contra cada uno de ellos. Larry fue acusado de 13 cargos, incluyendo actos ilícitos, allanamiento de morada, violaciones de las regulaciones de armas y delitos contra la propiedad. Jaylin fue acusado de 10 delitos, incluyendo allanamiento y uso no autorizado de un vehículo. Diane también fue acusada de allanamiento de morada. Inicialmente, los detenidos negaron su participación, pero las pruebas, incluido el análisis de ADN, indicaban su presencia en la escena del crimen. Durante la investigación salieron a la luz nuevas circunstancias. Se descubrió que Larry posiblemente estaba involucrado en un incidente con Rolando González Hernández, un hombre de 27 años. Rolando fue encontrado con una lesión grave junto a su auto en un complejo residencial. Los testigos informaron a las autoridades sobre la confesión de Larry de haber cometido un delito en el mismo complejo residencial. El incidente con Rolando ocurrió el 4 de noviembre, una semana antes del incidente con Amanda. Otro testigo informó que Larry había entrado previamente en la casa de una mujer y cometió actos ilícitos bajo amenaza de violencia armada. Amanda también fue encontrada en un estado preocupante. Esto indicaba las intenciones maliciosas de Larry, pero probablemente la aparición del esposo de Amanda forzó a los perpetradores a huir precipitadamente de la escena del crimen. Después de estas revelaciones, Larry recibió cargos adicionales relacionados con el incidente de Rolando y otros delitos. Después de un tiempo, Diane y Jaylin decidieron cooperar con los investigadores. Según el acuerdo, testificarían contra Larry, a quien consideraban el más peligroso, a cambio de cargos más leves. Según sus testimonios, originalmente solo habían planeado un robo, pero se encontraron inesperadamente con Amanda. Diane y Jaylin abandonaron la casa mientras Larry se quedó. Él ejerció violencia contra Amanda, tras lo cual ella perdió el conocimiento. En ese momento, tomó sus tarjetas bancarias. Los cómplices esperaban en el auto. Cuando vieron acercarse el auto del esposo de Amanda, todos huyeron apresuradamente. Después siguieron acciones irrevocables de Larry, pero sus cómplices ya habían abandonado la escena del crimen. Más tarde, en el apartamento de su hermana, Larry contó a sus cómplices lo sucedido. Según sus palabras, Amanda recuperó la conciencia e intentó defenderse. Describió sus acciones con inquietante calma, lo que horrorizó a sus cómplices. Larry los obligó a guardar silencio, recordándoles constantemente los lazos familiares. Después del juicio, Jaylin fue condenado a 29 años de prisión, mientras que Diane recibió 30 años. La primera audiencia en el caso de Larry en diciembre de 2021 fue declarada nula. El juicio final tuvo lugar en octubre de 2022. Las pruebas principales fueron los testimonios de Diane y Jaylin, los datos del teléfono móvil de Larry y las declaraciones de otros testigos. El tribunal declaró a Larry Taylor culpable de delito grave, robo y posesión ilegal de armas de fuego. Fue condenado a 86 años de prisión. La fiscalía no pudo probar su participación en un incidente con otra mujer. Sin embargo, los familiares de Amanda no creían que todo sucediera solo por un intento común de apropiarse de objetos de valor. Los parientes estaban convencidos de que el esposo de Amanda estaba detrás. En su opinión, él había contratado a estas personas y su comportamiento solo confirmaba las sospechas. Poco antes del incidente, el esposo contrató un seguro alto para Amanda, aunque nunca lo habían hecho antes.
Lo explicó diciendo que su esposa esperaba su segundo hijo y querían asegurarse en caso de complicaciones. Después del incidente, Dave solicitó inmediatamente el pago y recibió el dinero. Obtuvo un beneficio considerable y no vio nada inusual en ello. Los familiares en duelo de Amanda notaron algo extraño. El esposo no parecía afligido. Por el contrario, aprovechó la situación para ganar notoriedad. Dave comenzó a escribir un blog, lanzó un podcast y creó un sitio web llamado Nada fue en vano. Viajó por el país dando conferencias, hablando de su vida y lo que le sucedió a su esposa, presentando todo como un evento con un significado especial. Hizo grabar la misma frase, "Nada fue en vano", en la lápida de Amanda. En su blog, Dave describió en detalle aquella mañana cuando encontró a su esposa. Muchos detalles parecían extraños. Se refería a su casa compartida como "mi casa". También era inquietante su formulación sobre la llamada al 911, tan pronto como pude. Nadie entendía por qué hubo un retraso en llamar a los servicios de emergencia. Más tarde resultó que el retraso fue realmente significativo. Según su declaración a la policía, pasó aproximadamente 1 hora en el coche frente a la casa antes de entrar. Dave lo explicó por la hora temprana. Supuestamente no quería despertar a la familia y por eso se quedó en el coche para hacer llamadas. Sin embargo, no pudo explicar de manera convincente de qué se trataba esta larga conversación. Los familiares de Amanda notaron una serie de extrañas coincidencias esa mañana. En la casa estaba su mascota, un gran boxer. Los vecinos recordaban bien sus ladridos inusualmente fuertes y persistentes. Aparentemente, el perro intentaba de esta manera alertar sobre la presencia de extraños en la casa. Sus inquietos ladridos llevaron a los vecinos a prestar atención a lo que sucedía. Muchos de ellos también escucharon ruidos extraños desde el interior. En ese momento, el esposo de Amanda estaba cerca de la casa, pero según él, no notó nada sospechoso. A veces se sentaba en el auto, a veces se bajaba y miraba por las ventanas, lo que llamó la atención de los preocupados vecinos que observaban la casa debido a los continuos ladridos. Los familiares de Amanda consideran su comportamiento inexplicable. En su opinión, Dave esperó deliberadamente hasta que los visitantes no deseados abandonaran la casa. Otro misterio. ¿Por qué un perro tan serio como un boxer solo ladraba a los extraños en lugar de proteger a su dueña? La familia sospecha. Dave había encerrado al perro en otra habitación antes de irse, de donde no podía escapar. Cuando el perro escuchó ruidos sospechosos, intentó llamar la atención ladrando hasta que Dave regresó y abrió la puerta. También queda poco claro por qué los desconocidos eligieron precisamente esta casa. Curiosamente, cuando vieron al perro grande, no cambiaron de opinión. Continuaron con su plan, y extrañamente el perro no reaccionó en absoluto ante ellos. Sin embargo, más tarde se asustaron por el sonido de un automóvil que se acercaba. Los parientes de Amanda no pudieron encontrar una explicación lógica para esto. El comportamiento inusual del esposo despertó especiales sospechas. Dave, conocido por su puntualidad, de repente se desvió de su rutina habitual. Se despertó como de costumbre a las 4:30, pero no salió hasta las 6, aunque normalmente ya estaba en el gimnasio a las 5:30. La razón del retraso de media hora permaneció desconocida. Su entrenamiento ese día fue más corto de lo habitual, pero no dio una explicación comprensible para ello. La familia de Amanda enfatiza: para un extraño, tales detalles pueden parecer insignificantes, pero no para Dave, un perfeccionista pedante, exigente consigo mismo y con los demás, que mantiene su horario al minuto. Los familiares de Amanda están confundidos por las extrañas circunstancias del incidente. Les preocupa por qué los perpetradores solo se fijaron en ella, aunque otra vecina también los notó ese día y no le pasó nada.
Hay dudas sobre la versión oficial de que Amanda se despertó temprano y se encontró casualmente con los visitantes no invitados. Normalmente se despertaba más tarde y se ponía en contacto inmediatamente con sus padres, pero ese día no hubo actividad en sus redes sociales ni realizó llamadas. Todo indicaba que estaba descansando durante la intrusión en la casa. Los familiares de Amanda sospechan que la puesta en escena de un delito contra la propiedad fue creada deliberadamente para desviar la investigación. Los investigadores no encontraron otras víctimas de las acciones de Larry, lo que cuestionaba la versión oficial de los acontecimientos. Al investigar las redes sociales de los condenados, la familia de Amanda descubrió una conexión inesperada. Entre sus contactos estaban Dave y algunos conocidos comunes. Este descubrimiento les causó gran preocupación. Según los familiares, Dave podría haber conocido a este grupo de delincuentes que ya habían cumplido condena por actos similares. Sospechan que podría haberse acercado a ellos con el pretexto del enriquecimiento material común para obtener ayuda en la resolución de problemas personales. De hecho, en la familia Blackburn había una atmósfera tensa. Circulaban rumores sobre una posible infidelidad del marido. Dave mostraba falta de respeto hacia Amanda, se permitía groserías e incluso impactos físicos. Pero ella, como esposa de un clérigo, lo perdonaba todo. Una señal particularmente preocupante para los familiares fue que Dave formó una nueva familia poco después de los tristes acontecimientos. Dave menciona en su blog que esperó un año después de perder a su esposa antes de pensar en nuevas relaciones. El destino lo unió con Christy, quien comenzó a visitar su congregación en el otoño de 2016. Durante sus conversaciones se reveló una coincidencia sorprendente. Su padrastro vivía cerca de la antigua casa de Dave y Amanda. Para Dave, un hombre profundamente religioso, esto fue una señal del cielo, como si el destino mismo hubiera traído a Christy a su vida. Su amistad se convirtió en una relación romántica y después de un año se casaron. Sin embargo, más tarde salieron a la luz detalles inesperados. El padrastro de Christy conocía bien a las 3 personas cuyas acciones llevaron a los eventos con Amanda. Pero lo más interesante salió a la luz después. La historia de cómo Dave y Christy se conocieron era muy diferente a la que contaban. Asistían al mismo club de fitness, precisamente donde Dave estuvo el día fatídico de Amanda. Varias personas confirmaron haberlos visto juntos mucho antes de la tragedia en la familia Blackburn, y aparentemente ya existía entonces una conexión especial entre ellos. Los familiares de Amanda creen que ahí está la clave de toda la historia. En su opinión, Dave, como persona profundamente religiosa, no podía permitir un divorcio. Esto habría llevado a la condena en su congregación. Posiblemente buscaba otra salida a la situación que le permitiera mantener su reputación y obtener ventaja financiera. Los familiares de Amanda intentaron llamar la atención de las autoridades sobre estos hechos, pero sus intentos fueron en vano. La investigación ya estaba cerrada, otros fueron declarados culpables y la reputación del respetado pastor permaneció intacta. El 25 de octubre de 2012, alrededor de las 5 de la tarde, Marina Krim llegó al estudio de ballet con su hija menor para recoger a su hija mayor que debía haber sido traída por la niñera. Resultó que no había asistido a clase ese día. La madre, preocupada, presintiendo algo malo, se apresuró a su apartamento en el Upper West Side de Nueva York. En el camino, intentó contactar a la niñera, pero ella no respondió las llamadas. Cuando llegaron a casa, Marina y su hija subieron al apartamento. Dentro había una oscuridad y un silencio inusuales. Nadie respondía a sus llamadas. Al principio, la mujer pensó que la niñera podría haber llevado a los niños al parque. Bajó a preguntarle al portero si los había visto. El hombre confirmó que habían regresado recientemente al edificio y deberían estar en el apartamento. Marina subió de nuevo y comenzó a revisar cuidadosamente todas las habitaciones.
Cuando notó luz bajo la puerta del baño, la abrió. Lo que vio cambió su vida para siempre. La niñera estaba allí en un estado confuso. Al ver a la propietaria del apartamento, la mujer se infligió graves heridas. Marina salió del apartamento en pánico con su hija. Los vecinos preocupados y el personal de seguridad del edificio, que intentaban calmar a la mujer, llamaron al número de emergencia 911. Los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York que llegaron encontraron una situación devastadora en el apartamento de la familia Krim. En el baño estaban Lucía y Leo en estado crítico. Su madre estaba en estado de shock y la niñera yacía en el suelo con graves heridas. Los paramédicos que llegaron comenzaron inmediatamente el tratamiento y trasladaron urgentemente a los heridos al hospital. Desafortunadamente, Lucía y Leo no pudieron ser salvados. La niñera de 50 años, Jocelyn Ortega, sobrevivió. Los médicos la indujeron a un coma y realizaron una cirugía de emergencia. Se le diagnosticaron graves heridas en los brazos y el cuello, incluyendo daños en las vértebras cervicales. Marina y la niña fueron llevadas a la clínica en ambulancias separadas. Debido al shock sufrido, la mujer no podía hablar coherentemente con las fuerzas del orden, y los médicos tuvieron que darle un sedante. En ese momento, su esposo regresaba de un viaje de negocios. Después de aterrizar, escuchó un mensaje de voz de su esposa. En el auricular solo se oían gritos preocupados e incomprensibles, de los que solo entendió que algo grave había sucedido. En el aeropuerto, fue recibido por oficiales de policía que le informaron sobre el incidente. Al escuchar la noticia, el hombre perdió el conocimiento. Fue atendido y llevado junto a su esposa. La pareja no podía comprender lo sucedido. Les resultaba difícil entender que la empleada doméstica que había trabajado para ellos durante 2 años y se había convertido casi en parte de la familia, pudiera hacer algo así. Una de las vecinas informó que poco antes del incidente había visto a la niñera Celine subir en el ascensor con los niños después de un paseo. Según sus palabras, todo parecía normal. La cuidadora se comportaba como siempre, fría y distante, sin prestar atención a los juegos de sus protegidos, mientras los niños estaban felices, riendo y jugando entre ellos. Según la vecina, todo parecía normal ese día. Otras cuidadoras de niños en el área a menudo hablaban entre ellas, pero Celine se mantenía apartada. Apenas tenía contacto con nadie y era muy reservada. Los colegas encontraban extraño su comportamiento. El incidente conmocionó a todo el vecindario. Personas compasivas trajeron flores y juguetes a la casa para expresar su apoyo a los padres. La investigación reveló detalles perturbadores del incidente. Lucía había intentado protegerse. Lo evidenciaban las marcas de resistencia. Su hermano no mostraba tales marcas, lo que sugería un ataque sorpresa. Los investigadores no dudaban de la participación de la cuidadora y comenzaron a investigar minuciosamente su pasado. Jocelyn Ortega nació en 1962 en la República Dominicana y era la menor de 8 hijos. La familia vivía en prosperidad. Los padres tenían una bodega y podían mantener a todos sus hijos. Jocelyn creció en el cuidado y el amor, sin problemas serios hasta la adolescencia, cuando su hermana falleció repentinamente por un aneurisma cerebral. El suceso afectó profundamente a Jocelyn. Durante casi un año no salió de casa. Estaba en estado depresivo y lloraba por su hermana. Durante este tiempo desarrolló síntomas preocupantes. Comenzó a escuchar voces que querían inducirla a hacer malas acciones. Solo algunas de sus hermanas lo sabían, ya que les pidió mantener el secreto. Esta particularidad permaneció oculta incluso a sus padres durante muchos años. Naturalmente notaban rarezas en el comportamiento de Jocelyn, pero las atribuían a su dolor por la pérdida de su hermana y su estado deprimido. A pesar de la lucha interior, Jocelyn continuó llevando una vida normal y no cedió a los malos impulsos.
Después de graduarse de la escuela secundaria, se matriculó en la universidad para estudiar contabilidad. Los estudios fueron difíciles debido a su condición, pero se graduó con éxito en 1985. Después, Jocelyn decidió mudarse a Nueva York, donde una de sus hermanas ya se había establecido. Esta le ofreció alegremente vivir juntas. Las mujeres compartían un apartamento y los gastos. Pronto, Jocelyn comenzó a salir con un joven hombre y en 1995 se casaron. Un año después tuvieron un hijo al que llamaron Jesús. Sin embargo, después de la llegada del bebé, la relación entre los cónyuges se deterioró. A pesar de los esfuerzos por mantener la familia, el matrimonio se rompió en 1999. Jocelyn se quedó sola en Nueva York, una ciudad con altos costos de vida. El dinero no alcanzaba, así que tomó una decisión difícil. Envió a Jesús al cuidado de sus abuelos y ella regresó a Estados Unidos para ganar dinero. Jocelyn se mudó con su hermana. Se apoyaban mutuamente, trabajaban en una fábrica y a tiempo parcial en un servicio de limpieza. Se comunicaba diariamente con sus padres y mantenía contacto con Jesús. En 2004, obtuvo la ciudadanía estadounidense. Después de ahorrar la suma necesaria, regresó a casa con su hijo en marzo de 2008. Todo iba bien hasta abril de 2008, cuando ocurrió un incidente trágico con un amigo cercano de Jocelyn en su balcón. Este incidente tuvo un impacto significativo en su estado mental. Desarrolló un trastorno de ansiedad. Temía salir de casa y no dejaba que Jesus fuera a la escuela. Gradualmente, la situación mejoró. Jocelyn superó sus miedos y preocupaciones. Viajó de nuevo a Estados Unidos con su hermana para trabajar allí. La historia comenzó con el encuentro de la adinerada familia Cream, que buscaba ayuda doméstica. El jefe de familia, Kevin, había estudiado en Harvard y su esposa Marina se graduó de la Universidad del Sur de California. La pareja formó una familia en 2003. Pronto nació su hija Lucía y 3 años después llegó Nessie. Cuando Marina esperaba su tercer hijo, la familia tuvo que mudarse de California a Nueva York. Kevin fue nombrado CEO de CNBC. Anteriormente, había ocupado puestos ejecutivos en Bloomberg y Yahoo. Los Cream se establecieron en una zona elegante de Manhattan, el Upper West Side, a solo una cuadra de Central Park. Marina se dedicó a la familia y el hogar y más tarde comenzó a escribir un blog sobre la vida como madre. La pequeña Nessie necesitaba atención especial debido a problemas de salud. Para Marina se volvía cada vez más difícil manejar la casa y llevar a las niñas a clases de danza y natación. Además, durante el embarazo no podía ser tan activa como antes. Kevin estaba a menudo ausente por viajes de negocios y no podía ayudar a su esposa. Entonces la pareja decidió buscar una niñera. La familia comenzó a buscar una empleada doméstica. En la escuela de baile donde Marina llevaba a sus pequeños conocieron a una joven llamada Celia. Ella trabajaba en otra familia y propuso a su hermana Jocelyn como candidata enviando su currículum. Después de revisar los documentos, los esposos quedaron impresionados con la rica experiencia de Jocelyn en el cuidado de niños. Llamaron a sus antiguos empleadores, quienes dieron referencias extremadamente positivas. Decidieron conocerla personalmente e invitaron a Jocelyn a una reunión. Dejó una excelente impresión. Amigable, comunicativa y muy simpática. Lo más importante era que inmediatamente estableció una buena conexión con los niños. Los esposos le ofrecieron un puesto de medio tiempo. Más tarde se descubrió que los documentos de cualificación eran falsos. En realidad, Jocelyn nunca había trabajado con niños, a diferencia de su hermana. Pero necesitaba urgentemente un buen trabajo, y cuando surgió la oportunidad de ganar $500 decentes por semana cuidando niños, su hermana la ayudó a crear un currículum falso. Como referencia, dieron a su sobrina, quien accedió a confirmar la experiencia laboral inventada. A pesar de su falta de experiencia real,
Jocelyn manejó admirablemente sus tareas durante casi 2 años. La familia Cream no podía imaginar tal giro de los acontecimientos. La niñera daba la impresión de ser una mujer amable y atenta y despertaba total confianza. Gracias a la ayuda de Jocelyn, Marina ahora tenía tiempo libre. Podía comenzar a enseñar en una escuela de arte, que era su pasión, y también continuar su blog. La empleada doméstica cuidaba a sus protegidos con sincera atención y a menudo decía que en lugar de uno, ahora tenía 4 hijos amados. Jocelyn ganó rápidamente su afecto. Le regalaban sus dibujos, y el más pequeño ni siquiera podía dormir sin su presencia. Marina, sin embargo, seguía siendo cautelosa. Solo dejaba a la empleada sola con los niños en casos de emergencia. Normalmente la madre estaba en casa, y Jocelyn solo ayudaba con las tareas diarias. Cuando Marina tenía que salir, pedía a familiares que vigilaran la casa. Según los relatos de la hermana de Jocelyn, ella estaba muy satisfecha con su trabajo. El pago era adecuado, especialmente para un trabajo a tiempo parcial. La familia Cream a menudo le hacía regalos y pagaba boletos de avión a la República Dominicana para reuniones familiares. Las relaciones se volvieron tan estrechas que la familia Cream llevó a Jocelyn de vacaciones a su país natal en febrero de 2012. Allí conocieron a su familia. La familia pasó unas maravillosas vacaciones y trajo muchos regalos para los parientes de la niñera, incluido su hijo Jesús. Ayudaron al joven a mudarse a Nueva York, más cerca de su madre. Para apoyar su educación, le compraron un iPad y le ofrecieron un trabajo parcial, pasear a sus perros, por lo que pagaban generosamente. Jesús también podía dormir en su casa. Jesús soñaba con estudiar en la universidad. A pesar de haber completado su educación en su país natal, tenía que volver a estudiar en Estados Unidos según el programa americano. No fue aceptado en una escuela normal, por lo que Jocelyn inscribió a su hijo en una costosa escuela privada. La madre mostraba un cuidado excesivo por su hijo. Limitaba sus paseos sin necesidad particular. Cuando iba a la escuela, Jocelyn lo observaba discretamente, preocupada por su seguridad. En la primavera de 2012, Jocelyn sufrió un duro golpe. El propietario en el Bronx les pidió inesperadamente a ella y a su hijo que desalojaran el apartamento, aunque ella había invertido mucho dinero en su acondicionamiento. Tuvieron que regresar a un alojamiento estrecho donde ya vivían sus 3 hermanas y 6 parientes más. Para mejorar la situación, Jocelyn se acercó a la familia Cream pidiendo un aumento. Accedieron a pagar más, con la condición de que asumiera tareas adicionales de limpieza, 5 horas semanales. La niñera aceptó estas condiciones. Por primera vez en mucho tiempo se encontró enfrentando serios problemas financieros. Criar sola a su hijo y pagar el alquiler resultó difícil. En busca de ingresos adicionales, comenzó a vender joyas y cosméticos entre los vecinos. Al principio el negocio iba bien, y decidió expandirlo entregando mercancía a una conocida para revender. Pero ésta desapareció con la mercancía y las ganancias, asestando otro golpe financiero a Jocelyn. Jocelyn fue asediada por dificultades financieras y tuvo que buscar fuentes adicionales de ingresos. Comenzó a preparar platos sencillos de arroz con pollo para vender. Con el aumento de la carga, sus fuerzas disminuían día a día. Le parecía injusto que la familia adinerada no aumentara simplemente su salario sin deberes adicionales. Marina, que conocía las preocupaciones económicas de Jocelyn, comenzó a recomendarla a sus conocidos como buena niñera. Sin embargo, esto solo aumentó la irritación de Jocelyn. Le preocupaba que el nuevo trabajo le quitara el tiempo que podría pasar con su propio hijo. Día tras día, el descontento crecía en la niñera. En pocos meses, se había demacrado visiblemente y había perdido peso. El estado mental de Jocelyn se deterioró notablemente. Comenzó a sufrir visiones y sonidos inusuales y fue atormentada por el insomnio. Su hermana notó los cambios.
Sin embargo, ocultaba cuidadosamente sus problemas a sus empleadores, la familia Cream. Jocelyn apreciaba su puesto y temía perderlo. El 25 de octubre de 2012, Jocelyn llegó al trabajo a las 3 de la tarde. Marina la recibió en la puerta y quería llevar a la menor a nadar. Encargó a la niñera recoger a Lucy de la escuela y llevarla a clase de baile, mientras cuidaba al pequeño Leo. Después debía regresar a casa, acostar al pequeño y esperar hasta que Marina recogiera a Lucy de clase. Jocelyn y Leo recogieron a Lucy después de la escuela, como se acordó, pero en lugar de ir a la escuela de ballet, fueron al parque, donde comieron helados y luego regresaron al apartamento. Ese día sucedió algo inusual. Por primera vez durante todo su tiempo de trabajo, Jocelyn habló con el portero y preguntó si Marina había aparecido. Después de una respuesta negativa, se fue. Cuando subió al apartamento con la vecina en el ascensor, nadie podía adivinar que en media hora sucedería algo irreversible. La madre llegó al estudio de ballet con su hija del medio para recoger a Lucía y se enteró de que no había llegado a clase. Marina se preocupó. La niñera nunca había hecho algo así antes. La mujer intentó llamar a Jocelyn, pero no respondió. Marina se apresuró a casa, pero ya era demasiado tarde. Jocelyn pasó una semana bajo observación médica en un estado especial. Cuando recuperó la conciencia no podía hablar debido a los equipos médicos. Por gestos, solo preguntaba por su familia, sin mencionar el incidente con la familia Cream. Los médicos le recetaron tranquilizantes. Más tarde, cuando recuperó el habla, los investigadores realizaron un interrogatorio el 3 de noviembre con la ayuda de un intérprete de español. Aunque Jocelyn no admitió su participación, indicó que se sentía ofendida por la familia. La niñera rechazó la asistencia legal y declaró que se encontraba en el baño durante el incidente. Insinuó que Marina conocía las razones de lo sucedido. La hermana de Jocelyn informó a los investigadores sobre un reciente desacuerdo entre la niñera y Marina. Esta estaba descontenta porque se daba comida poco saludable a los niños, lo cual era un principio importante para la familia. Posiblemente este momento influyó en el estado de Jocelyn, que atravesaba un momento difícil. En el hospital, Jocelyn estaba bajo vigilancia constante. El 13 de noviembre se le hicieron acusaciones graves, pero negó su participación y recurrió a un abogado. En el estado de Nueva York se había abolido la pena de muerte, por lo que Jocelyn solo podía recibir la pena máxima. Antes del inicio del juicio, fue examinada por expertos que confirmaron su capacidad para participar en las audiencias judiciales, que comenzaron en agosto de 2013. El juicio se extendió por más de 5 años e incluyó aproximadamente 90 sesiones. Los defensores pedían constantemente aplazamientos citando problemas de salud de su cliente, lo que prolongó considerablemente el proceso. Durante el juicio, Jocelyn rechazó la oferta de la fiscalía. Le ofrecieron 30 años de prisión a cambio de una confesión. En esta configuración, podría haber sido liberada cuando tuviera algo más de 80 años. La ex niñera se negó a explicar las razones y circunstancias del incidente y dejó su defensa completamente en manos de su abogado. La defensa insistió en que los trastornos mentales de la acusada, que alcanzaron su punto crítico en el momento crucial, fueron la causa del incidente. Según sus palabras, la señora Ortega perdió el control de sí misma. 2 peritos psiquiátricos de la defensa declararon que la acusada oía voces, incluidas demoníacas, que le daban instrucciones aterradoras. Los expertos afirmaron que Jocelyn había tenido visiones desde su juventud en la República Dominicana, pero su condición nunca fue diagnosticada ni tratada hasta su arresto. Los familiares y amigos de la acusada informaron que el comportamiento de Jocelyn había cambiado notablemente algunas semanas antes del incidente. Ella hablaba de visiones de demonios y sombras que la perseguían. Poco antes del día fatídico, la acusada arrojaba utensilios de cocina contra el suelo y las paredes para ahogar las voces interiores.
Los familiares de Jocelyn culparon al matrimonio Cream de lo sucedido. En su opinión, sobrecargaban a la niñera con trabajo, no la dejaban descansar, ignoraban signos evidentes de angustia mental y la dejaron sin supervisión en una situación difícil. En el juicio testificó el psicoterapeuta que había tratado a Arteaga. El especialista declaró que no había notado anomalías serias en la paciente, solo cierta ansiedad y leve depresión debido a las preocupaciones por su hijo. Las grabaciones de las conversaciones con el psicólogo reproducidas en el tribunal confirmaron estas declaraciones. Arteaga nunca se había quejado de voces interiores u otros fenómenos inusuales. El psiquiatra designado por la acusación tampoco encontró signos de trastorno mental. Un confidente de Arteaga reveló que ella estaba celosa de la familia Cream para la que trabajaba. Su capacidad para proporcionar a sus hijos todo lo necesario la llenaba de amargura, ya que ella misma una vez había tenido que dejar a su hijo al cuidado de sus padres. La defensa informó sobre desacuerdos surgidos entre Arteaga y la familia Cream. Por un pago adicional, la niñera no solo se ocupaba del cuidado de los niños, sino también de las tareas domésticas. Sin embargo, debido a su alergia a los productos químicos domésticos, este trabajo era muy agotador para ella. Además, Arteaga estaba descontenta porque Marina le pedía regularmente que ayudara a otras familias. Un día, la empleadora le pidió a Jocelyn que sustituyera a una niñera enferma en otra familia. Inicialmente aceptó, pero se negó al día siguiente. La amiga llamó a Marina para quejarse, y ésta dio una reprimenda pública a Jocelyn frente a la escuela. Había personas ajenas presentes, lo que afectó mucho a la niñera. Después de este incidente, la vieron llorando en el parque. Estaba convencida de que Marina quería ponerla deliberadamente en una situación embarazosa frente a otras personas. La relación entre la familia y la niñera se volvió cada vez más tensa. En las últimas semanas, los empleadores expresaron frecuentemente su insatisfacción con el trabajo de Jocelyn. Le advirtieron que tendría que buscar un nuevo trabajo si la situación no cambiaba. Marina estaba especialmente preocupada porque la niñera se comunicaba poco con los niños y les daba bocadillos poco saludables cuando los padres no estaban en casa. Según la defensa, las ofensas acumuladas junto con un trastorno mental existente llevaron a un fuerte shock emocional en la acusada. En este estado, no podía controlar sus acciones ni reconocer sus consecuencias. Sin embargo, la acusación insistió en que todo estaba planeado de antemano. El día antes del incidente, Jocelyn llegó a casa, tomó medicamentos para el dolor de cabeza y tuvo una extraña conversación con su hermana. Le pidió que cuidara de Jesús como si fuera su propio hijo. La hermana aceptó sin entender el verdadero significado de esta petición. Esa mañana, Jocelyn observó a su hijo ir a la escuela sano y salvo. Su despedida fue especial. Antes de ir al trabajo, dejó a su hermana un sobre con documentos importantes. En la puerta de la habitación de Jesus, colocó una bolsa de papel con las cosas que más apreciaba: fotos familiares y joyas que habían pertenecido a su madre. Según la acusación, Jocelyn se despidió de sus familiares sabiendo que no regresaría. Deliberadamente no llevó a su protegida mayor a clase de ballet y dio un largo paseo con los niños en el parque para no encontrarse con Marina y regresar a casa justo antes de su llegada. El 18 de abril de 2018, el jurado anunció el veredicto de culpabilidad de la ex niñera. El juez estuvo de acuerdo con su decisión. Reconoció que el estado mental de Jocelyn había influido en sus acciones ese día. Lamentó que ni la acusada ni su familia hubieran buscado la ayuda psiquiátrica necesaria, pero destacó la minuciosidad de su planificación. Antes del pronunciamiento de la sentencia, Marina Cream declaró que la señora Ortega no había logrado alcanzar su objetivo: destruir la familia feliz y próspera que había construido con Kevin. En cambio, había arruinado a su propia familia. Después de estas palabras, la madre no pudo contener las lágrimas y la ex niñera bajó la cabeza.
A pesar de lo sucedido, la familia Krim encontró la fuerza para seguir viviendo. La pareja tuvo 2 hijos más, Félix y Linus. El padre pidió al tribunal que impusiera la pena máxima para que la acusada nunca fuera liberada. El padre no vio arrepentimiento en la acusada y expresó que sería justo que pasara el resto de su vida en una celda de hormigón y metal. El fiscal apoyó esta opinión y pidió al juez que impusiera cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, ya que Arteaga mostró especial dureza y no mostró remordimiento. Odiaba tanto a la familia que esperó deliberadamente hasta que la madre llegara a casa para ver su reacción, y luego intentó eludir su responsabilidad. Pero su plan fracasó. La defensora, la señora Artegui, pidió clemencia al juez. Los jurados encontraron el juicio muy estresante y lo calificaron como el más difícil en su práctica. Algunos incluso tuvieron que ser reemplazados porque admitieron que ya no podían mantener su imparcialidad. Finalmente, el juez apoyó la posición de la acusación. El 14 de mayo de 2018, Jocelyn Arteaga, de 55 años, recibió la pena máxima, cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante las audiencias, Arteaga se mantuvo fría y distante. Cuando los testigos hablaban del trato afectuoso de la familia Krim hacia Jocelyn, ella solo negaba con la cabeza. Solo mostró emociones en el momento del veredicto. Después del pronunciamiento, Jocelyn dijo en español: «Lamento mucho todo», y pidió perdón a Dios, Marina y Kevin. En el tribunal también se reveló que Jocelyn y su familia habían engañado a los empleadores al afirmar que tenía gran experiencia como niñera. Como resultado, los esposos Krim consiguieron un cambio en la ley. Ahora tal engaño en la búsqueda de empleo se considera un delito penal.